¿Sabías que algunas de las construcciones más impresionantes de la historia están en la Biblia? Algunas fueron levantadas con riquezas inimaginables, otras se derrumbaron de formas misteriosas, y hay incluso aquellas que la ciencia intenta explicar, pero no puede. En este video descubrirás las 5 mayores construcciones bíblicas y los secretos que esconden. La última de la lista te dejará sin palabras. ¿Listo para esta jornada por la fe, la historia y la arqueología? Entonces, comencemos. ¿Te has imaginado cómo sería construir un gigantesco navío sin tecnología moderna, sin grúas, sin sierras eléctricas, solo con madera, manos callosas y mucha fe? Pues eso fue exactamente lo que hizo Noé. Hoy exploraremos este fascinante misterio que atraviesa milenios y sigue intrigando a científicos, arqueólogos y creyentes. La Biblia nos cuenta que, en un tiempo de extrema corrupción en la tierra, Dios escogió a un hombre para una misión imposible: construir un refugio colosal para salvar a su familia y a representantes de cada especie animal de un diluvio global. Ahora imagina la escena. Noé recibe esta orden divina y comienza a cortar madera, hacer ensamblajes y crear compartimentos. El trabajo fue arduo, fueron décadas enfrentando burlas, calor intenso y el peso de la responsabilidad de preservar la creación de Dios. El arca no era un simple barco. Sus dimensiones eran gigantescas, aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Para que te hagas una idea, es casi del tamaño de un carguero moderno. Y todo esto construido con madera de gofer revestida con betún para resistir las aguas. Ahora piensa conmigo, ¿cómo Noé logró realizar esta hazaña sin herramientas avanzadas? ¿Cómo organizó a los animales dentro de ella? ¿Realmente hubo un diluvio capaz de cubrir montañas? ¿Esta historia es solo un mito o hay indicios de que algo realmente ocurrió? Geólogos e historiadores han encontrado evidencias de una inundación en la región de Mesopotamia. Estudios sugieren que, hace miles de años, un evento catastrófico pudo haber sumergido grandes áreas, dando origen a la tradición de un diluvio global. Pero lo que más llama la atención son los supuestos hallazgos del arca. En 1959, un piloto turco sobrevoló el monte Ararat y vio una formación que parecía el casco de un barco. Desde entonces, varias expediciones han intentado confirmar si los restos del arca de Noé están allí. Algunas de estas misiones encontraron fragmentos de madera petrificada, además de estructuras geológicas compatibles con un barco de gran porte. ¿Pero será realmente el arca de Noé? La ciencia sigue debatiendo, mientras la fe sigue inquebrantable. Imagina estar frente a una ciudad rodeada por enormes murallas, tan gruesas que podrían resistir cualquier ataque. Ahora piensa en lo imposible. Esas murallas se derrumban, no por máquinas de guerra, sino solo por el sonido de trompetas y gritos de fe. Esta es la historia de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo y escenario de uno de los eventos más impresionantes de la Biblia. Pero, ¿realmente sucedió esto? ¿Y qué dice la ciencia sobre esta increíble caída? La Biblia describe Jericó como una ciudad fortificada con murallas que parecían infranqueables para los israelitas, quienes acababan de salir del desierto tras 40 años de peregrinación. Conquistar Jericó era un desafío gigantesco, pero Dios tenía un plan. Ordenó que el ejército de Israel marchara alrededor de la ciudad por 6 días, una vez al día y en silencio. En el 7º día debían dar 7 vueltas, tocar sus trompetas y gritar. Entonces, algo increíble sucedió. Las murallas cayeron por completo. Ahora detente y piensa, ¿esto es posible? ¿Cómo una simple marcha y el sonido de trompetas pudieron derribar murallas tan resistentes?
Durante el siglo XX, varios arqueólogos investigaron Jericó y encontraron ruinas impresionantes. Uno de los descubrimientos más impactantes fue hecho por la arqueóloga británica Kathleen Kenyon, quien excavó la zona en los años 1950. Ella identificó restos de murallas macizas y, lo más sorprendente, evidencias de un colapso repentino. Las paredes parecían haber caído desde adentro hacia afuera, en lugar de ser derribadas por un ataque externo. Esto coincide con el relato bíblico, donde las murallas no fueron derribadas por arietes o catapultas, sino por el poder de Dios. Algunos estudiosos intentaron encontrar una explicación natural para este evento. Una teoría sugiere que un terremoto pudo haber sido el verdadero responsable de la caída de las murallas. De hecho, Jericó está situada sobre una falla geológica y los terremotos eran comunes en la región. Los científicos argumentan que un fuerte sismo en el momento preciso podría haber hecho colapsar las murallas. Pero aquí está el detalle más intrigante. Cómo Josué y el pueblo de Israel pudieron predecir exactamente cuándo ocurriría un terremoto. Y aún más, cómo pudo el terremoto haber sucedido en el preciso momento en que tocaron las trompetas y gritaron de guerra. Y prepárate, porque la próxima construcción que exploraremos es aún más misteriosa y fascinante. Imagina un edificio tan majestuoso que sus paredes estaban revestidas de oro puro, donde la luz del sol reflejaba un brillo celestial, un lugar sagrado construido para albergar la presencia de Dios. Ese era el Templo de Salomón, la construcción más grandiosa jamás erigida por Israel. Pero, ¿cómo se construyó esta maravilla arquitectónica? ¿Qué revela la arqueología sobre su existencia? ¿Y cuál es su verdadero significado espiritual? Salomón, el rey más sabio de Israel, recibió una misión de su padre, David: construir una casa para Dios. El lugar elegido fue el Monte Moria, el mismo sitio donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. La construcción fue un proyecto colosal. Las piedras utilizadas fueron talladas con precisión y transportadas hasta el templo sin el sonido de martillos ni herramientas, como ordenó Dios. El cedro del Líbano, una de las maderas más nobles de la época, fue traído en grandes cantidades para adornar el interior. Y lo más impresionante, todo el interior estaba revestido de oro puro. Querubines esculpidos, palmeras y flores decoraban las paredes. Mientras tanto, el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, albergaba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Después de 7 años de trabajo, el templo quedó listo. Pero algo aún más grandioso estaba por suceder. Salomón reunió a todo el pueblo de Israel para una ceremonia inolvidable. El rey, frente al altar, hizo una oración pidiendo que Dios habitara en ese lugar. Entonces, algo sobrenatural ocurrió. Una nube gloriosa llenó el templo, y el fuego del cielo descendió sobre el altar, consumiendo los sacrificios. Era una señal clara de que Dios aceptaba aquella casa como su santuario. Los israelitas se arrodillaron asombrados, estaban ante la presencia viva de Dios. Y prepárate, porque la próxima construcción que exploraremos es aún más impresionante. Imagina un mundo donde toda la humanidad hablaba un solo idioma, sin barreras ni fronteras, todos unidos en un solo propósito: construir una torre tan alta que llegara al cielo. Pero esa ambición, en lugar de acercar a los hombres a Dios, despertó su ira. Entonces, algo increíble sucedió. La comunicación entre ellos fue interrumpida y la construcción se detuvo para siempre. ¿Pero qué fue realmente la Torre de Babel? ¿Existió de verdad? ¿Qué dice la arqueología sobre esta historia? Y lo más importante, ¿cuál es la gran lección que esta construcción nos enseña hasta el día de hoy? La Biblia nos cuenta que, después del diluvio,
los descendientes de Noé comenzaron a expandirse y poblar la tierra. En un momento determinado, decidieron establecerse en la llanura de Sinar, donde hoy se encuentra Mesopotamia. Con una tecnología innovadora para la época, utilizaron ladrillos cocidos al fuego y betún como argamasa. Así comenzaron a construir una torre que alcanzara los cielos. No era solo una obra arquitectónica, sino un símbolo de orgullo y autosuficiencia. Hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra, decían ellos. Génesis 11:4. Querían desafiar a Dios, pero Dios intervino. Al ver la ambición humana, tomó una decisión radical: confundir la lengua de los hombres para que no se entendieran más. Imagina la escena. Un trabajador pide un ladrillo, pero su compañero entiende que le pidió agua. El maestro de obras da órdenes, pero nadie lo comprende. De un momento a otro, el caos se apoderó de la obra y así la construcción se detuvo. El pueblo fue forzado a dispersarse por el mundo, formando diferentes naciones y culturas. Este evento marcó el nacimiento de los idiomas que hablamos hoy. ¿Pero esto es solo un mito o hay evidencias de esta torre? Muchos estudiosos creen que la Torre de Babel pudo haber sido inspirada en una zigurat, un tipo de templo en forma de pirámide escalonada que existía en Mesopotamia. La más famosa de ellas es Etemenanki, un gran templo en la antigua Babilonia dedicado al dios Marduk. Inscripciones babilónicas se refieren a este lugar como la casa que une el cielo y la tierra, un nombre que recuerda mucho el propósito de la Torre de Babel. Los registros históricos indican que Etemenanki fue destruida y reconstruida varias veces, hasta ser abandonada. ¿Sería esta la torre original mencionada en la Biblia? No hay una respuesta definitiva, pero la similitud entre las descripciones es impresionante. Ahora piensa conmigo. ¿Qué estás construyendo? ¿Algo para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Si eliges construir tu vida según la voluntad de Dios, comenta ahora: Señor, quiero edificar mi vida en ti. En el próximo capítulo exploraremos otra construcción bíblica que desafía la lógica y la historia. Imagina vivir en una época en la que tu pueblo fue arrancado de su tierra, llevado al exilio y vio su templo sagrado reducido a escombros. ¿Sería el fin de la conexión con Dios? No para los judíos. Cuando regresaron del cautiverio en Babilonia, trajeron consigo un sueño: reconstruir el templo y restaurar su fe. El segundo templo de Jerusalén no fue solo un edificio. Fue un símbolo de renacimiento, esperanza e identidad para toda una nación. ¿Pero cómo fue construido? ¿Qué lo hacía especial? ¿Y por qué fue destruido? Después de 70 años en el exilio en Babilonia, los judíos finalmente recibieron permiso para regresar a su hogar. El rey persa Ciro el Grande ordenó la reconstrucción del templo y hasta ayudó con recursos para la obra. Pero cuando comenzaron a construir, se dieron cuenta de una dura realidad. El nuevo templo no sería como el de Salomón. Era más pequeño, menos lujoso, sin el arca de la alianza, sin el brillo del oro puro cubriendo sus paredes. Los ancianos que recordaban el primer templo lloraron de tristeza, pues este parecía insignificante en comparación. Pero Dios envió un mensaje a través del profeta Ageo: la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Ageo 2:9. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo un templo aparentemente inferior podría ser más glorioso que el de Salomón? Siglos después, el rey Herodes el Grande decidió expandir y embellecer el segundo templo. Lo convirtió en una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. Dobló el tamaño de la explanada del templo, creó un gigantesco sistema de columnas y pasarelas, y revistió partes del templo con oro y mármol blanco. El resultado: un edificio que resplandecía bajo el sol de Jerusalén, dejando a los visitantes maravillados con su belleza.
este templo se convirtió en el corazón del judaísmo. Fue allí donde Jesús enseñó, expulsó a los mercaderes y anunció que un día sería destruido. Y fue exactamente lo que ocurrió en el año 70 b.C. Los romanos sitiaron Jerusalén durante la primera revuelta judía. Tras meses de lucha, finalmente invadieron la ciudad e incendiaron el templo. Los relatos históricos dicen que el oro derretido se filtró entre las piedras, lo que llevó a los soldados romanos a desmontar toda la estructura para recuperar el metal precioso. Hasta el día de hoy, todo lo que queda es el Muro de las Lamentaciones, un fragmento de la estructura original que sigue en pie como recuerdo de la grandeza y la pérdida del templo. Y los relatos históricos dicen que el oro se derritió y se filtró entre las piedras, llevando a los soldados romanos a desmontar todo para obtener el metal precioso. Hasta hoy, todo lo que quedó es el Muro de las Lamentaciones, un pedazo de la estructura que aún se mantiene en pie, recordando a los judíos la grandeza y el dolor por la pérdida del templo. El templo era el lugar de la presencia de Dios, donde se ofrecían sacrificios y el pueblo buscaba perdón y orientación. Pero algo cambió. Jesús vino y trajo un mensaje revolucionario. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Juan 2:19. Ahora piensa conmigo, si Dios quiere habitar en ti, ¿está tu vida preparada para recibirlo? Si deseas ser un templo vivo para Dios, comenta ahora, Señor, habita en mí. Esto fue solo el comienzo para entender aún más sobre la historia de la Biblia. Mira ahora el video sobre cómo era la vida en Israel en aquella época. Descubrirás detalles fascinantes sobre la cultura, el día a día de las personas, sus vestimentas, comidas y cómo la fe moldeaba cada aspecto de la sociedad. Haz clic en el video en pantalla y embárcate en este viaje en el tiempo.